Listo, muy buenos días para todos nuevamente. Eh, el día de hoy, para esta charla en el marco del curso de modelos ambientales, hemos tenido la valiosa participación del ingeniero Marco para compartirnos unas experiencias y unos temas bastante interesantes en los que él ha trabajado. Entonces, para presentar al ingeniero, pues él es ingeniero químico, es magíster en ingeniería química de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente se encuentra finalizando su doctorado en la Universidad de Estrasburgo, en Francia, donde ha trabajado en unos temas relacionados con energía, que es justamente lo que nos va a compartir. Adicionalmente, pues él tiene una amplia experiencia trabajando como consultor en industria petrolera y de oil and gas, así como también en el sector ambiental y más recientemente en temas de estudios de impacto ambiental para componente de calidad del aire y modelación atmosférica. Entonces, pues le doy la bienvenida al ingeniero Marco para que proceda a darnos su presentación y su charla. Muchas gracias, gracias Freddy, gracias a todos y a la universidad por haberme invitado. Eh, Voy a compartir pantalla y me confirman por favor si se logra ver bien. eh, Listo, sí, se ve sin problema. Listo, perfecto. Entonces, bueno, nuevamente muchas gracias. Gracias Freddy por la introducción y a ustedes pues por estar presentes. Eh, la presentación, bueno, las diapositivas están en inglés en su mayoría, pero pues yo voy a ir hablando en español. Si no entienden algo, por favor, pues me pueden interrumpir o dejan ahí en el chat el comentario, la pregunta, y Freddy me dice y entonces lo aclaramos, no pasa nada. La idea es que sea algo muy ameno, muy, digamos, charladito, que no sea, digamos, como tan denso. Entonces, eh, en general, vamos a hablar de la modelación computacional aplicada a la ingeniería ambiental. Al final les voy a mostrar un poco una perspectiva frente a la transición energética, que es el tema en el que estoy trabajando actualmente durante mi doctorado, y algunos resultados, algunos análisis para el caso de Colombia. Entonces, empecemos por mirar un poco cómo definimos la modelación en ingeniería. ¿Qué es la modelación en ingeniería? Entonces, para esto yo listé como algunos puntos que me parece que son claves para entender qué es la modelación. El primero es que es parte de la realidad, o sea, no es una representación fiel ni precisa de la realidad, solo vamos a representar una parte de la realidad y esa parte de la realidad es algo que nos interesa, ¿sí? Pero es solo una partecita, no es todo. Digamos, no debemos entender que el modelo nos va a decir exactamente qué es lo que va a pasar. Por definición, pues el modelo, eh, podemos decirlo un poco así de forma fatalista, está mal. El modelo no representa totalmente la realidad, cosa que también a veces hay que tener en cuenta con las mediciones, ¿no? Las mediciones tampoco reproducen la realidad, hay incertidumbre en las mediciones, entonces estas son solo herramientas para hacer nuestro trabajo como ingenieros, nuestro trabajo técnico. Otro punto es que vamos a hablar acerca de modelos matemáticos, porque pues hay un montón de tipos de modelos, ¿no? Hay modelos de sociedad, hay modelos de dinámicas lingüísticas, de aceptación social, bueno, hay un montón de tipos de modelos. Aquí vamos a hablar de modelos matemáticos porque son la herramienta que pues nosotros más utilizamos como ingenieros. Luego, dentro de esta categoría de modelos matemáticos, pues hay varios.
Están los modelos financieros, económicos, hay modelos climáticos, bueno, ya vamos a ver otro poco de características, pero quiero simplemente recalcar que se incluye la parte financiera y económica dentro del tipo de modelos que vamos a, a charlar, a discutir. Eh, Ahora, hay una distinción adicional que debemos hacer, es que no todos los modelos matemáticos son considerados modelos computacionales. Mm, ya les voy a dar más detalles respecto a esto, pero un modelo matemático pues es lo que nosotros conoceríamos como una fórmula o una ecuación. No necesariamente necesitamos un computador para resolverlo. Lo podemos hacer a veces incluso a mano o lo podemos hacer con una calculadora. No necesitamos poder computacional para resolver un modelo sencillo. Entonces hablamos de modelación cuando queremos representar parte de la realidad. Hablamos de modelación computacional cuando para resolver estos modelos matemáticos necesitamos de un computador o de una capacidad de computación que pues empieza a ser considerable. Ahí hay un tema también, digamos, de, de evolución, ¿no? Que es que antes, bueno, un computador hace unos años, pues necesitábamos un clúster, un supercomputador para hacer lo que podemos hacer con un computador de escritorio en la casa, ¿no? Entonces también cada vez va a ser más asequible esta tecnología. Entonces también sacar provecho de este tipo de modelos, de este tipo de enfoques, pues como ingenieros es una ventaja porque cada vez va a ser más común, más masivo. Listo, entonces eso es como lo que es modelos matemáticos y computacionales, ¿no? Entonces ya hay aplicaciones de todo esto que les acabo de contar. Pues tenemos muchas, yo las he dividido en estas cuatro. Tenemos en el marco legal. Entonces, por ejemplo, en el marco legal tenemos todo lo que tiene que ver con permisos, licenciamientos, incluso tutelas, quejas, reclamos. Por ejemplo, en estudios de impacto ambiental para un proyecto nuevo, para una licitación, entonces hay que verificar si el proyecto va a impactar ambientalmente el área, en qué aspectos, y pues para esto se suelen usar modelos de muchos tipos, modelos hidrológicos, geológicos, de calidad del aire, meteorológicos, todo pues para justificar que el proyecto, bueno, para evaluar y justificar que el impacto del proyecto pues va a ser dentro de lo permitido por la ley. También las áreas de influencia, pues para ver hasta dónde llega la responsabilidad eventualmente del proyecto frente a esos impactos. Y si yo instalo alguna fuente, por ejemplo, un generador en una planta o en una fábrica, pues normalmente esas fuentes necesitan tener un permiso de emisiones con unos rangos que no se pueden, ¿cómo se dice?, superar, que no se puede superar. Y para todo esto tenemos modelos de varios tipos, además de mediciones, ¿no? En este caso estamos hablando de modelos. Tenemos el diseño en ingeniería, entonces diseñar un ducto para una chimenea, seleccionar un equipo dentro de una planta, optimizar consumos de combustible y finalmente, por ejemplo, emisiones. Todo ese tipo de ejercicios que son propios de la ingeniería se basan en modelos, modelos tanto computacionales como modelos no computacionales, matemáticos. Eh, Tenemos la salud laboral, la salud en el trabajo, entonces todo lo que está relacionado con seguridad industrial, entre otras, bueno, calidad del aire, por ejemplo, evaluación de atmósferas explosivas, ruido, temas sanitarios en la industria de alimentos, por ejemplo, o en la farmacéutica. Y por último, todo lo que es investigación y desarrollo, tanto en la industria como en la ciencia académica, donde pues por lo general tenemos un fenómeno que queremos estudiar y para poderlo entender nos vemos obligados a traducirlo en un lenguaje que podamos entender, por ejemplo las matemáticas, y ya eso se convierte en un modelo. Entonces vemos que surgen nuevos modelos, se estudian nuevos fenómenos y muchas veces para poder resolver esos modelos y entender esos fenómenos, pues necesitamos de nuevas tecnologías. Y todo ese ciclo pues se repite y es lo que va llevando la ciencia a evolucionar y a corregir. Pero también podemos volver a mejorar modelos y temas que ya, tecnologías que ya tenemos de antes.
Eh, entonces, ¿qué es modelación en ingeniería? En ingeniería es un tema interesante porque son varias cosas. Digamos, en ingeniería básicamente tenemos un problema y para solucionarlo pues tenemos que buscar las herramientas que nos permitan resolverlo, echar mano de lo que haga falta básicamente. Entonces es un problema que por lo general son bastante transversales, pues necesitamos saber de ciencias de la computación. Si el modelo es lo suficientemente complicado, pues necesitamos un computador y poder sacar uso o sacar provecho del uso de ese recurso. Si el modelo, pues bueno, es físico, químico, si hay ese tipo de fenómenos físicos, químicos, mecánica de fluidos, reactores, y bueno, las matemáticas pues hacen parte de cómo yo esos fenómenos los voy a representar para llevarlos al computador. Y todo eso finalmente con una visión de ingeniería. La visión de ingeniería lo que hace es adicionar, digamos, la perspectiva, ¿no? Es decir, bueno, hasta dónde vamos a llegar, es viable o no, ambientalmente es viable, económicamente es viable, qué impactos vamos a tener, qué riesgos vamos a tener. Entonces, digamos, esta parte es realmente la parte humana que es como el pegamento para todas las demás áreas que entran dentro de la modelación, digamos específicamente en ingeniería. Vamos a hacer un ejercicio de modelos, entonces aquí tenemos la ecuación del gas ideal o del gas perfecto, que es presión por volumen del gas igual a número de moles por la constante de los gases por la temperatura, ¿no? Temperatura absoluta. Entonces, esta ecuación lo que nos dice es que si yo conozco, por ejemplo, la presión y el volumen, puedo estimar, bueno, y la cantidad de moles, la cantidad de gas, puedo estimar la temperatura, o si conozco la cantidad del gas y conozco la temperatura y el volumen, puedo estimar la presión a la que va a estar el gas, y me relaciona de forma directa todas esas variables. Esto es un modelo, ¿sí? Ese es un modelo, lo podemos resolver a mano, entonces no es un modelo computacional, pero es un modelo. Pero entonces nosotros empezamos a usar este modelo, que es como el más básico que usaríamos, por ejemplo, si un problema de dispersión de contaminantes en el aire, asumimos que el aire es un gas ideal y podemos usar esta ecuación. Pero nos damos cuenta que hay algunos casos en los que esta ecuación no funciona, ¿sí? Por ejemplo, para un gas a presión constante, nosotros vamos al laboratorio, tomamos los datos y encontramos esto. Encontramos que para varias temperaturas hay varias densidades. La densidad vista como el inverso del volumen, ¿no? O sea, esa densidad está relacionada acá con esta V y esta cantidad de moles. Y vemos que para una presión constante, la relación entre estas dos variables eh, con la ecuación de gas ideal me da muy lejos de lo que estoy midiendo. ¿Sí? Yo vengo, la NIST es una base de datos en la que tenemos reportes de un montón de sustancias en varias condiciones. Y en la NIST vemos la línea azulita y la línea roja es la ecuación del gas ideal y vemos que hay una diferencia grande, sobre todo a bajas temperaturas. Vemos que pues la ecuación simplemente no nos da bien lo que dice la realidad, los experimentos. Entonces necesitamos un modelo que sea mucho más adaptado, digamos, eh, diseñado, adecuado para ese problema. Por ejemplo, hay un grupo de ecuaciones que se llaman ecuaciones de estado. Dentro de esas está la de gas ideal, pero hay unas ecuaciones que corrigen esa condición ideal. Una de ellas es esta, Penn-Robinson, ecuación de estado Penn-Robinson. Y aquí lo que este modelo matemático hace es que corrige las variables de acuerdo a sus interacciones moleculares. Entonces tenemos, por ejemplo, A, alfa, B, y estos parámetros se calculan de acuerdo con propiedades de las sustancias, por ejemplo, presión crítica de las sustancias, temperaturas críticas de las sustancias, que son parámetros que dependen de la naturaleza de las sustancias. ¿Esto qué hace? Pues me da alguna noción de las interacciones moleculares
de las sustancias entre sí y corrige entonces lo que es el volumen, la temperatura, la presión y la densidad. Y como resultado, pues esperaría tener un mejor resultado, un ajuste más preciso. Si volvemos a mirar el caso que veíamos hace un momento, entonces vemos que esa ecuación de Penrobinson es la línea negra y esa, aunque sigue sin ser perfectamente ajustada a la realidad, pues sí se parece más. ¿Sí? O sea, entre usar esta línea roja del gas ideal y esta negra con la ecuación de Penrobinson, pues yo digo, oye, mejor uso la de Penrobinson. Y también, pues de aquí en adelante ya no tengo datos del laboratorio, entonces, pues no sé realmente qué va a pasar. Yo prefiero confiar en la ecuación de Penrobinson, que parece seguir una trayectoria un poco más coherente con esta azul que la roja. ¿Listo? Entonces, esto es como para mostrarles que para un mismo propósito puede haber varios modelos más o menos mejores, dependiendo de lo que queramos. Entonces, otros ejemplos de modelos que representan parte de la realidad. Ah, perdón, esto quedó repetido. No, olvídenlo. Ejemplo de modelación moderna o simulación. Digamos, también se suelen usar a veces esos términos indistintamente. Entonces tenemos aquí ya modelación un poco más compleja espacialmente y matemáticamente, pues es más desafiante y aplicada a áreas, digamos, un poco más en detalle. Y es un ciclo en el que tenemos, por ejemplo, el setup y el diseño de las simulaciones, visualización de resultados, diseño de geometría, definición de las simulaciones, discretización para el tema numérico. Y bueno, digamos, es un ciclo que se repite porque normalmente yo debo volver a corregir algún parámetro o alguna cosa que, que no me está funcionando para representar esa parte de la realidad que yo quiero. A todo esto se le llama simulación. Ya ahí pues ya tenemos software, tenemos códigos hechos por nosotros mismos, ahora por ejemplo modelos basados en inteligencia artificial, bueno, en fin. Eso es a lo que llamaríamos modelación moderna o simulación. Ejemplo de simulación, por ejemplo, la dispersión de contaminantes espacialmente en un área. Entonces aquí tenemos a la izquierda la topografía de un terreno y tenemos un polígono donde hay unas fuentes de contaminantes atmosféricos. En este caso, por ejemplo, es PM10. Y tengo un modelo con el que puedo simular qué va a pasar con esos contaminantes cuando se liberan a la atmósfera, dadas estas condiciones de terreno, las características de las fuentes y la meteorología local, temperatura, presión, velocidad del aire, dirección del aire. Y el modelo me ayuda a predecir cómo se va a distribuir este contaminante en el área en cierto tiempo. Obviamente para hacerlo a mano, pues me tardaría mucho, hay que hacer iteraciones, seguramente hay métodos numéricos involucrados, entonces no sería eficiente. Como tenemos que usar un computador, entonces hablamos de computational modeling, de modelamiento computacional y de, bueno, finalmente una simulación de este fenómeno. Entonces, aquí lo que tenemos es nuevamente un poco el ciclo de desarrollo de este tipo de modelación con simulación, en el que necesitamos representar nuestro problema, es decir, extraer de la realidad ese pedacito de realidad que queremos analizar, que queremos representar. Por ejemplo, si en este caso que hablábamos de calidad del aire, queremos ver eh, solo este contaminante. Y ahí ya estamos ignorando todo el resto de sustancias que hay en el aire, además de ese contaminante. Eh, También queremos visualizar, por ejemplo, unas fuentes en específico y no otras que pueda haber. Quiero ver las contribuciones de estas fuentes en específico. Entonces ya ahí también
Ustedes se dan cuenta, vamos como filtrando la realidad hasta llegar a una parte reducida, simplificada de la realidad, que es lo que vamos a analizar. Es necesario, o sea, es imposible representar todo. Luego, esta discretización es porque si yo quisiera resolver eso analíticamente, es decir, las ecuaciones sin hacer ningún tipo de simplificación, ya hablando de la parte matemática, sería muy complicado. De hecho, no hay solución. Las matemáticas no están tan avanzadas como para poder resolver esas ecuaciones. Entonces usamos métodos numéricos. Y los métodos numéricos se basan en la discretización, que es partir ese volumen, ese espacio donde se da el fenómeno en pedacitos pequeños. Por eso aquí lo representan como una malla de triángulos, porque lo que tenemos que hacer es dividir para luego calcular en cada uno de estos triangulitos o de los cuadritos el fenómeno que nos interesa y cómo interactúa con los vecinos. Y eso sí ya lo podemos resolver, para eso sí tenemos las matemáticas eh, que nos permiten hacerlo. Luego, la decomposición es ver estos resultados, ver cada fenómeno en cada uno de estos pedacitos y lanzar el cálculo. Entonces vamos a hacer un cálculo en un triangulito, el cálculo en el triangulito vecino, ver cómo interactúan y así para toda la malla. Eso nos da unos resultados que vamos a verificar y aquí vuelve a iniciar el loop, por lo que les decía. Puede que nosotros al verificar los resultados encontremos que algo no está bien, que algo tal vez no fue representado de forma correcta, no cuadra o simplemente no entendemos por qué y queremos entender por qué nos dio de esa forma. Entonces uno lanza nuevamente una simulación completa, pues buscando llegar a la representación de esa parte que quiero de una mejor forma. Entonces es un proceso iterativo. Si uno hace este proceso de simulación, de modelación, una sola vez y se queda con ese resultado, lo más seguro es que haya un error o esté mal, porque normalmente se necesitan varias simulaciones para poder llegar a una conclusión, digamos, clara, limpia. Ahora les voy a comentar un poco lo que estoy haciendo en mi trabajo de tesis de investigación. No sé si hasta ahí hay preguntas o comentarios que quieran que aclaremos antes de continuar. ¿Alguna pregunta, chicos? No, señor. Por mi parte no, todo ha sido muy claro. Listo. Igual. Ok, listo. Entonces, continuamos y les voy a comentar entonces sobre qué estoy trabajando yo en este momento. Todo está alrededor de una pregunta que es ¿cuáles son las consecuencias de introducir fuentes de energía solar o eólica en un sistema energético? Para esto, pues entonces empiezan a salir como otras preguntas. Entonces, la primera es, bueno, ¿por qué solar y eólica? Si hay otras fuentes. La respuesta es que, bueno, además de ser fuentes renovables y además de estar disponibles en muchos lugares en el mundo, son fuentes que se están volviendo más económicas. Entonces, por ejemplo, acá vemos dos variables cruzadas. Una es el precio son los punticos, y vemos que en los últimos 20 años los precios han bajado consistentemente, sobre todo los de la energía solar. Entonces, si antes ya eran un poco costosas, ya bajaron a ser competitivas, incluso ya a competir con las fuentes tradicionales, o incluso ser más económicas que las fuentes tradicionales. Y esto ha ido de la mano con la cantidad de energía solar y eólica introducida en el mercado mundial. Esos son datos mundiales. Entonces vemos que cada vez hay más energía eólica, más energía generada con turbinas eólicas, más energía generada con plantas solares. Y claro, por economía de escala, pues al haber mucha más cantidad, los precios también se van volviendo más competitivos, las tecnologías van mejorando. Entonces, digamos, por eso vale la pena preguntarse, bueno, ¿y qué pasa si utilizamos más de estas fuentes de energía? Hay un segundo punto que es cuál es el límite que hay en cuanto a superficie, porque pues sabemos estas fuentes necesitan un espacio para ser instaladas, por ejemplo, paneles solares
o turbinas eólicas. Entonces hay que preguntarnos hasta dónde podemos llegar. Esta es la región donde estoy trabajando. Es una región que tiene 57.400 kilómetros cuadrados de superficie total. Ya alguien había estimado que hay más o menos 12% de esa superficie que está disponible. ¿Disponible para qué? Para instalar turbinas eólicas o paneles fotovoltaicos. Entonces lo que hicimos fue comparar, bueno, esta región tiene esta superficie disponible y además sabemos más o menos cuánta energía demanda la región. Entonces, ¿cuántos paneles fotovoltaicos y cuántas turbinas eólicas necesitamos para generar esa demanda total? O sea, como si quisiéramos generar una cantidad de energía equivalente al total de la demanda de la región. Y encontramos que para las turbinas eólicas, si usáramos solo turbinas eólicas, tendríamos entre el 2.3% y el 6.3% de la región para generar el 100% de la demanda. Es decir, que con solo con turbinas eólicas me alcanza para generar como 2 veces la demanda, si lleno el área disponible de turbinas eólicas. Obviamente hay una incertidumbre, es un intervalo, porque va a depender de donde yo las coloque, ¿no? Hay lugares donde el viento sopla más fuerte, otros donde no sopla tanto o sopla más seguido. Entonces eso hace que haya un intervalo, pero en el peor de los casos necesito 6%, y si tengo 12, pues puedo instalar casi el doble de lo que necesito en la región. Ahora miremos el tema fotovoltaico. Con el tema fotovoltaico, la cosa es incluso más favorable porque necesito apenas entre 1.4 y 2.2%. Es decir, puedo instalar como 5 o 6 veces la capacidad necesaria en la región. O sea, me sobraría energía para vender si quisiera. Obviamente, pues esto es llevando al límite la superficie disponible. Entonces, superficie disponible hay. O sea, si la preocupación es la cantidad de superficie, pues no hay problema, hay suficiente. Y además esto es en Europa, donde ni el viento sopla perdón, donde el sol no irradia tanta energía. El viento sí sopla fuerte, pero incluso así, pues vemos que hay suficiente. Ahora, otro desafío de estas fuentes es la intermitencia, ¿no? Que cuando pues es de noche no tengo energía solar, cuando es de día pues tengo producción de energía solar y puede que esa energía llegue en un momento en el que no la necesito. Entonces, ¿cómo manejo eso? Y algo similar pasa con la energía eólica también. El viento soplará, pues dependiendo de las condiciones climáticas y meteorológicas, yo no tengo control sobre eso, no como en una fuente normal. Entonces, para eso hay un modelo que fue desarrollado acá en el grupo de investigación por todos en el equipo, y este modelo se llama Regional Energy Planning Model, y el modelo lo que hace es tener en cuenta como entradas la intermitencia de las fuentes solar y eólica y la demanda eléctrica. Esta demanda eléctrica hora a hora, y lo mismo, la variación de la energía eléctrica solar y eólica hora a hora. Y lo que hago es yo decido, bueno, con cierta cantidad de energía solar y con cierta cantidad de capacidad instalada eólica, ¿cuánto necesito de las otras fuentes? Otras fuentes, las que sí puedo controlar, ¿sí? Por ejemplo, en Colombia tenemos hidroeléctricas, termoeléctricas a gas, termoeléctricas a diésel. Entonces, de esas sí puedo controlar, porque si necesito más energía, simplemente le quemo más combustible, le meto más potencia y genero lo que me hace falta para cumplir con la demanda. Y así, lo que yo estoy evaluando es, bueno, no, al revés, ¿qué pasa si yo genero con energía solar y eólica? Y cuando necesito, pues utilizo esas otras fuentes. Entonces, digamos, la primera característica del modelo es que me dice cuánto de esas otras fuentes necesito. Y eso, como les decía, lo hacemos hora a hora para datos de un año. De ese modelo, entonces ya aquí estamos hablando de un modelo, esto ya es un sistema de modelación, como ustedes ven las combinaciones pues son infinitas, entonces necesitamos un modelo computacional para poderlas evaluar, poderlas analizar. Y de los resultados obtuvimos para esas fuentes que llamamos controlables, las fuentes controlables son aquellas que puedo controlar la generación de energía, y las fuentes solar y eólica.
Entonces tenemos dos características. Una es la producción de energía, que es qué tanta energía al final del año produje con esas fuentes, y la otra es la capacidad instalada. La capacidad instalada es qué tan grande es la unidad o las unidades que necesito. Entonces, si tengo muchos paneles solares, pues es una capacidad instalada grande. Si tengo poquitos, pues es poquito. Si tengo una planta eléctrica térmica muy grande, pues es una capacidad grande. Y si no, pues es un generador pequeño, por ejemplo. Entonces, aquí lo que vemos es las barras de colores nos indican esas dos características. Y esto que vemos acá, este porcentaje que vemos en X, son escenarios. ¿Escenarios de qué? Escenarios de cuánto de la demanda es producido con solar y eólico. Entonces, pues si es 0, no tenemos nada con energía solar y eólico. Si es 20, entonces tenemos el 20% de la demanda con energía solar y eólica. Si es 40, tenemos 40% de la demanda con energía solar y eólica. Y el porcentaje de solar y eólica, o sea, la distribución entre esas dos, es la que me da más barato. Es la que me cuesta menos plata. Y vemos que llega un momento, aquí vemos la capacidad instalada, pues de las controlables siempre es la misma, ya les explico por qué, y de las intermitentes, o sea, es decir, la energía eólica y la energía solar, va aumentando, porque pues para generar cada vez más necesito instalar cada vez más paneles solares y turbinas de viento. Y aquí viene algo interesante. Encontramos, esto es sin almacenamiento de energía, aquí no estamos usando baterías ni ningún tipo de almacenamiento de energía, todavía. Y aquí lo que encontramos es que cuando llegamos al 60% más o menos de la demanda generada con estas fuentes intermitentes, empieza a haber un fenómeno de saturación, es decir, hay sobreproducción de energía, porque hay horas en las que genero mucha energía solar y eólica, más de lo que en realidad necesito. Entonces al final del año terminé generando más electricidad. Y eso es lo que llamamos sobreproducción o saturación. Eh, También, pues, esta línea negra lo que nos muestra es el factor de capacidad, que es la cantidad de energía producida en relación con la capacidad instalada de las controlables. Entonces vemos que baja, porque tengo la misma capacidad de generación de las fuentes tradicionales, pero las uso más poquito, porque pues ahora tengo paneles solares y turbinas de viento. Mientras que las de las intermitentes sí es siempre constante. O sea, siempre las estoy usando mientras haya viento, la uso, mientras haya sol, las estoy usando. Entonces siempre es la misma. Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero hay algo que no me cuadra. Primero, ¿por qué si yo estoy instalando un montón de paneles solares y de turbinas eólicas, no puedo quitar mis fuentes convencionales, que son estas grises de acá? Siempre las necesito. Incluso si instalo un montón de las otras, las sigo necesitando. Y la respuesta es porque necesito tapar unos valles, unos huequitos en la demanda, ya les voy a comentar. Y también por eso es que aquí nunca llegamos a cero. Siempre necesitamos generar, así sea un poco, con fuentes convencionales, aunque las alcanzamos a reducir, no se eliminan totalmente. Para entender eso, entonces aquí tenemos que ver la variación en el tiempo de varias cosas. Aquí en la izquierda tenemos la producción de energía de la energía solar, eólica y la mezcla entre los dos. Entonces la eólica es el viento que fluctúa un poco, digamos, erráticamente, es difícil de seguir porque pues el viento es mucho más aleatorio. Y la solar, que son picos diurnos. Entonces a mediodía tenemos un pico y ya de noche pues no tenemos energía solar. Y la suma de esas dos nos da como resultado esta línea negra, que es lo que realmente vamos a generar intermitente. Lo llamamos generación intermitente. En nuestro modelo, que está aquí a la derecha, esta parte verde, sí, esta línea negra que bordea lo verde, es esta producción intermitente solar y eólica. Y esta línea roja es la demanda eléctrica, que también varía hora a hora. Hay horas en las que consumimos más, horas en las que consumimos menos, y también tiene su propia variación, que no necesariamente corresponde a esta solar y eólica,
y eso pues finalmente es un problema como veíamos de ingeniería. Es decir, bueno, entonces, ¿cómo hago para manejar mis recursos y cumplir con la demanda? Porque si no, la gente se me va a quedar sin electricidad. Entonces, para eso, cuando generamos mucha, digamos aquí que tenemos una generación de mucho viento, entonces tenemos una sobreproducción, estamos generando más de lo que nos pide la demanda, ¿sí? Eso lo llamamos sobreproducción. Y vamos a tener horas en las que es así, sobre todo si yo instalo pues mucha energía, mucha generación de energía intermitente. Pero va a haber otros momentos, por ejemplo acá, en los que ni el viento sopla ni hace sol. Sí, o sea, que simplemente, pues en esos momentos el clima no nos ayuda, las condiciones no nos ayudan y no generamos nada con energías intermitentes. Y tenemos estos huequitos. Y estos huequitos, así yo instale muchos paneles solares, yo puedo tener muchísimos paneles solares, pero si es medianoche, pues no estoy generando nada. Lo mismo, puedo tener muchas turbinas eólicas, pero si no sopla el viento, están quietas y no estoy generando. Entonces, independientemente de la capacidad de generación, de la capacidad instalada, pues si no hay potencial en ese momento, pues no genero. Y tengo que completar con otra cosa, porque yo no puedo dejar la demanda sin cumplir, sin alcanzar. Entonces, tenemos esta parte gris, que es la producción con fuentes controlables. Es decir, todo lo que es eh, pilotable, controlable o que yo puedo simplemente inyectarle más energía cuando yo quiera. Generadores eléctricos, plantas de biomasa, hidroeléctricas, plantas térmicas, a gas, a petróleo, gasolina, incluso plantas nucleares, las plantas nucleares entrarían acá. Entonces, tengo que completar, estoy obligado, si no, pues se me apaga el sistema. Ahora, otra comparación que podemos hacer es, bueno, esta línea punteada y el verde claro es cuando yo instalo poquitas fuentes intermitentes y esta línea continua es cuando instalo bastante, ¿sí? Entonces, cuando instalo poquito, pues ustedes ven, siempre me queda haciendo falta para la demanda, ¿sí? Entonces, tengo que completar con lo gris todo este hueco aquí. Entonces, al final, pues simplemente, sí, voy a reducir la cantidad de energía generada de las controlables que están en gris, pero igual siempre necesitaré. Cuando yo instalo bastante, voy a tener picos y eso me va a dar sobreproducción. Y eso es lo que estamos viendo acá. Cuando instalo bastante, casi 100% de la demanda, pues tengo estos picos y al final del año genero mucha más energía de la que estoy generando si instalara poquito. Y cuando instalo poquito, se cumple la demanda y lo único que hago es reducir la cantidad de fuentes controlables que necesito. Entonces, todo esto es lo que llamamos intermitencia. Y este fenómeno de intermitencia es lo que eh, representa el desafío de la transición energética en el mundo hoy. El modelo está hecho para representar este fenómeno. Ahora, bueno, hasta ahora hemos visto pues que hay unas fuentes controlables, ¿no? O sea, sabemos cuánto hay de energía solar, cuánto hay de energía eólica, pero esta parte gris, ¿qué? ¿Cómo la completamos? ¿Ahí qué hay? ¿Sí? O sea, ¿qué tecnología es la que hay? ¿Hay hidroeléctricas o qué hay ahí? ¿Hay una planta nuclear? No sé, no sé. Entonces, para definir eso, hemos incluido una optimización de costos. Como les decía, aquí también entran modelos financieros y económicos. Esto es simplemente para mostrarles cómo es el modelo matemático de esta optimización de costos. No vamos a entrar en detalles, pero básicamente lo que hacemos es calcular la participación de cada tecnología en esa parte gris. Y como resultado, entonces tenemos los costos. Ya eso es un resultado adicional porque antes solo teníamos energía y capacidad instalada. Ahora tenemos también los costos y lo tenemos por tecnología. Entonces sabemos cuánto nos cuesta la parte eólica, cuánto nos cuesta la parte solar y también la parte que antes era gris, ya sabemos cuánto nos cuesta y de qué está compuesta. Entonces tenemos, por ejemplo, acá biomasa, en este ejemplo. Tenemos biogás, hidroeléctrica. Entonces esta matriz de entrada ya podemos ver varias cosas. La primera es que es una matriz limpia. No tenemos nada que sea contaminante. Todos son fuentes renovables. También vemos cómo se reparte esto EP y C. Lo que nos dice es cuánto es debido a la producción de energía, es decir, a la cantidad de recurso
que me estoy gastando, y la capacidad instalada es el tamaño de mis instalaciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vemos que la energía solar y eólica pues no tiene NP, porque una vez las instalé ya no me cuestan nada, no tengo que meterles gasolina, no tengo que hacer nada raro, simplemente esperar a que sople el viento y haga sol. Pero las otras, por ejemplo el biogás, sí, el biogás me cuesta y me cuesta harto. Entonces aquí esta parte es cuando genero con biogás, tengo que gastar biogás y eso me cuesta plata. Además, tengo que tener la planta de biogás, eso también me cuesta plata. Entonces vemos también la repartición entre esos dos costos. El costo de las instalaciones y el costo de utilizar esas instalaciones. Entonces ya aquí ya tenemos bastante información. Además tenemos otra información y es este porcentaje arriba nos dice cuánto de la superficie, ¿se acuerdan del mapa que les mostré con la superficie que podemos llegar a utilizar? ¿Cuánto de la superficie necesitamos en cada escenario? Entonces, por ejemplo, si yo quiero instalar, no sé, 100%, ¿sí? Un escenario en el que tengo una generación de 2 veces la demanda, genero la demanda con fuentes intermitentes, solar y eólico, y genero otra vez una cantidad equivalente a la demanda con las otras fuentes. Solo necesito, en este caso, el 4% de la superficie disponible. O sea, todavía sigue siendo bastante viable y estoy generando bastante. Eh, para hacer este análisis con costos, se me olvidó comentarles, hay una característica importante y es que necesito un escenario de línea base, es decir, conocer una proyección oficial del caso de estudio que estoy llevando. Por ejemplo, este caso de estudio es aquí en la región de Grand Est, en Francia, y ellos estiman que para el 2050 va a haber una penetración del 45% de energías intermitentes, solar y eólica, de la demanda. Por eso no arranca en cero, arranca en 45, porque pues vamos a ver qué escenarios alternativos mejores que ese hay. No vamos a ver pues cuáles hay peores. Y vemos que aquí solo con optimizar la distribución de las fuentes controlables, ya el costo total es muy igual, muy parecido, perdón, o baja un poquito. Entonces ya ahí también eso me da información interesante, pero yo digo, bueno, miren, de comparar el óptimo con el proyectado que tiene aquí el gobierno de la región, están muy parecidos, entonces esta gente tiene como proyecto un escenario optimizado. O sea, está bien, no están tan lejos de la mejor solución posible. Y más allá de eso, pues vemos que los escenarios no son muy distintos, salvo que pues lo que hago es meter más energía solar y eólica para reducir estas otras, pero todas son renovables, entonces todas son limpias. Pero ya cuando llega la saturación que les comentaba hace un rato, que es debido a la intermitencia, a la variación horaria de todo, me empieza a costar más plata y más plata. Entonces realmente estoy en un área donde es uno de los escenarios económicamente mejores porque todos me cuestan más o menos esto, 3.000 millones de dólares al año, y ya después del 100% ya me empieza a costar más, ya empieza a subir hasta 4.000 millones de dólares al año. Entonces, realmente se puede decir que la región consideró un escenario económicamente interesante. Ahora, pues también, así como con los costos, se acuerdan de la energía producida y de la capacidad instalada, ya sé cómo se reparten las tecnologías en esas categorías, en esas tecnologías. Entonces vemos aquí cuánto voy a generar con hidroeléctrica, cuánto voy a generar con biogás, cuánto con biomasa, cuánto con turbinas de viento y cuánto con energía solar, y cuánto necesito instalar en capacidad de cada una de ellas. Y esto que se ve aquí en gris simplemente son los parámetros de costos. Es para saber cuánto es más caro producir y cuánto es más caro instalar. Por ejemplo, las más caras son las hidroeléctricas. Instalar hidroeléctricas es más caro que instalar plantas de biogás o de biomasa. Y todo eso sale de la optimización de costos. Entonces, hasta ahora ya vimos el modelo, vimos que eso nos da producción de energía, capacidad instalada, aplicamos la optimización de costos y nos permite saber las tecnologías, nos permite saber también la distribución de los costos de esas tecnologías. Y ahora puedo hacer algo adicional, sacarle todavía más provecho a estas características y es calcular indicadores. Por ejemplo,
tengo un indicador que son el costo total anual y lo comparo respecto al escenario de línea base y veo qué tan mejor o qué tan peor es cada uno de estos escenarios en ciertos aspectos respecto al de línea base. Entonces, si es positivo, es mejor; si es negativo, es peor. Entonces, por ejemplo, el costo. El costo realmente no hay mucha diferencia hasta como el 90%, y luego empieza a ser más caro, que es lo que veíamos acá. Si está por aquí va bien, luego empieza a ser más caro. Entonces, mientras estemos por aquí, es buen negocio. Luego, emisiones. Las emisiones empiezan a ser positivas. El indicador empieza a ser positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy empezando a bajar emisiones hasta que llega a un valor constante en 90%, y ya después, así le meta más fuentes intermitentes, las emisiones realmente no van a mejorar. Incluso bajan un poquito, porque pues construir los paneles fotovoltaicos y construir las turbinas eólicas traen consigo una cantidad de emisiones indirectas que hay que contar. Entonces, antes el balance empieza a ser un poco negativo. Pero de todas formas, respecto al primer escenario, estamos bastante bien. Uno es el caso ideal. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos eh, sostenibilidad y autonomía. Estamos en lo mejor posible porque estamos usando solo fuentes renovables. Entonces, sostenibilidad, todo bien, todas las fuentes son renovables. Autonomía, todas las fuentes son locales. No estamos importando gasolina, no estamos importando material nuclear, no estamos haciendo nada raro. Entonces tenemos la mejor condición posible. Y luego tenemos la supply security, que es que estoy seguro de que todos esos recursos van a estar disponibles. En este caso, el biogás es un recurso que hay que producir y garantizar que hay suficiente. Entonces, al principio no está tan bueno, pero a medida que voy reemplazándolo por energía solar y eólica, necesito menos biogás y el indicador va mejorando hasta que llega un momento que ya no necesito más biogás y ya estoy al 100%, o sea, ya no tengo ese problema. Ahora, ¿qué pasa si aumento la demanda? Porque el modelo también me permite tener en cuenta qué pasa si, no sé, si la demanda aumenta más de lo que yo había proyectado. Puede pasar, por ejemplo, en Colombia nos pasó. En Colombia había una proyección de decrecimiento de la población para el 2020 y resulta que la población creció por el tema migratorio. Entonces, ¿qué pasa si nosotros pensamos que va a pasar algo y sucede de otra forma? Entonces, el modelo también simplemente hacemos la evaluación de nuevo con otro valor de la demanda y obtenemos un juego de indicadores para los escenarios con esa demanda. Entonces, aquí lo primero que vemos es que ya no nos da 45%, sino 32%. ¿Por qué? Porque hay más demanda, entonces esta misma cantidad de energía intermitente pues ya no es tan grande comparada con el total de la demanda. Entonces, ahí ya hay una diferencia. Tengo además unos indicadores que arrancan en negativo. Eso quiere decir que, por ejemplo, emisiones y supply security, no estoy seguro de que tenga suficientes recursos y además voy a emitir más que con el otro escenario. En cuanto a costos, meterle energía solar y eólica al mix cada vez más va a ser mejor negocio, tanto que me estoy ahorrando una buena cantidad de dinero comparado con la proyección oficial. ¿Sí? Si esto es positivo, quiere decir que estoy mejor. Y en los otros, no empiezo en la mejor condición posible, porque tengo seguramente algún otro recurso que tengo que comprar afuera, importar, pero a medida que utilizo energía solar y eólica, esta se va reduciendo hasta que logro llegar con un 70% de energía solar y eólica a no depender de fuentes externas ni de fuentes no renovables en mi sistema eléctrico. Hasta ahí, ese es el modelo sin almacenamiento de energía. Si ustedes recuerdan, esto no tiene ni baterías ni ningún tipo de almacenamiento de energía. Ahora el modelo con almacenamiento de energía. Entonces lo único que vamos a hacer es, bueno, además de saber cuánto necesito de otro tipo de fuentes, también quiero calcular las características del almacenamiento o en términos de la energía almacenada hora a hora para mis escenarios. Entonces este es el esquema del modelo con almacenamiento de energía. Ya la cosa pues empieza, ustedes han visto, lo que uno hace es que empieza con algo sencillo, intenta entenderlo bien y luego le va adicionando capas de complejidad
para reducir un poco para aumentar esa parte de la realidad que quiero reproducir. Entonces, para el almacenamiento, específicamente, hay varias formas de gestionar el almacenamiento de energía. Una es un método que llamamos liberación directa o direct release. Aquí tenemos que empezar a hablar de una variable que se llama demo así, R, es la energía residual. Entonces, la energía residual en cada hora es la diferencia entre la demanda, que es esta, y la producción intermitente, que es esta. Entonces, a esa diferencia la llamamos R. Cuando R es positivo, quiere decir que tengo una demanda que es más grande que la cantidad de energía solar y eólica. Entonces, tengo que completar con fuentes o controlables o con alguna otra fuente. En este caso, almacenamiento, por ejemplo. Y si es negativa, quiere decir que estoy sobreproduciendo con fuentes intermitentes. Entonces, esa sobreproducción o la puedo exportar o la puedo guardar con mi almacenamiento de energía. Entonces, el direct release es simplemente tan pronto como R se vuelve negativo, es decir, tan pronto como sobreproduzco energía solar eólica, la guardo. Y tan pronto como me empieza a hacer falta energía, no prendo mis plantas controlables, mis sistemas controlables, no. Utilizo esta energía que está almacenada hasta que se me acaba. Y ahí sí empiezo a usar mis fuentes controlables. Luego vuelve a haber otro momento en el que sobreproduzco, vuelvo y guardo energía. Y luego, tan pronto como vuelvo a necesitar energía, primero uso la que almacené. Siempre primero uso la que almacené y luego sí, todo lo demás. Luego tenemos otra forma posible de utilizar este modelo de almacenamiento de energía. Una es cuando empiezo a sobreproducir, igual guardo mi energía, la guardo toda o con algún límite, le puedo poner un límite también, pero la guardo. Pero entonces, cuando ya necesito producir energía o utilizar esta energía almacenada, no la utilizo. Empiezo a generar con mis fuentes controlables. Y espero a llegar a un valor máximo de esas fuentes controlables. Y luego, ahí sí uso mi energía almacenada. ¿Cuál es la ventaja de hacer este cambio? Que necesito menos capacidad instalada de las fuentes controlables, porque hay menos picos que tengo que cubrir. Si aquí necesitaría una planta mucho más grande para llegar a cubrir este pico, pero como estoy usando el almacenamiento, el pico que tengo que cubrir se queda aquí en este valor de controlable máximo, de Cmax. Entonces la ventaja es que no solo gano en cantidad de energía generada, sino también en cantidad de capacidad instalada. Esos son, digamos, los dos conceptos detrás de estas dos formas de generación, de almacenamiento de energía, perdón. Entonces, si pasamos a ver los resultados, ya es un poquito más elaborado. Aquí a la izquierda tenemos controlables, la producción de energía, y a la derecha la capacidad, nuevamente. Aquí ya no tenemos la superficie y eso, simplemente vamos a ver qué pasa. Entonces, lo negro es los resultados que veíamos hace un momento, que es que reduzco, pero no alcanzo a llegar a cero. Pero con almacenamiento de energía, con cualquiera de los dos métodos, sí llego a cero. Una vez tengo suficiente producción de energía intermitente, que me permite guardar suficiente energía, logro liberarme de la necesidad de tener fuentes controlables y tener una transición energética, de hecho, basada solo en fuentes intermitentes y llegar a cero en dependencia de otro tipo de fuentes. Y si vemos la capacidad instalada, aquí está el efecto que les decía. Si no tengo almacenamiento de energía, siempre necesito tener una capacidad instalada prácticamente constante o muy cercana a lo constante, independientemente de la cantidad de paneles solares y de turbinas eólicas en el mix eléctrico. Si utilizo el almacenamiento de energía de liberación directa, siempre tengo los picos, ¿sí? Siempre estoy llegando a R máximo, entonces siempre necesito los picos, por eso siempre necesito tener acá esta cantidad de fuentes controlables, esta potencia instalada de fuentes controlables, y solo cuando hay sobreproducción, más del 100%, con fuentes intermitentes, ahí sí llego a cero y ya no necesito más. Y con el peak shaving, lo que les decía, como no llego a este valor máximo, los picos los estoy cortando. De hecho, peak shaving traduce eso, cortando pico.
Y eso lo que me permite es desde antes, desde mucho antes del 100%, empezar a reducir la capacidad instalada de fuentes controlables hasta que eventualmente llego a cero y de ahí para allá ya no la necesito más. Entonces, ganancias de utilizar el almacenamiento, que logro eliminar las fuentes controlables de mi mix eléctrico. Desventajas, la capacidad de almacenamiento de energía que necesito. Necesito mucha cantidad de almacenamiento de energía. Y con el peak shaving necesito mucho más. ¿Por qué? Porque cortar estos picos, digamos, es mucho más exigente en términos de cantidad de energía a almacenar para lograr llegar a cortar todos los picos de esta forma. Entonces al final necesito más cantidad de energía. Ya luego cuando hay exceso de energía, como lo demás está a cero, pues no hay diferencia. Todo lo que guardo lo estoy usando y no hay diferencia entre los dos métodos. Pero antes hay un método que necesita más almacenamiento de energía y por lo tanto va a ser más costoso. Y hay otro que necesita menos cantidad de energía. Aún así, el almacenamiento pues es considerable. Entonces, bueno, este es el método con almacenamiento de energía y ya les había mostrado sin almacenamiento de energía y el tema de la modelación de la intermitencia y los costos para definir las tecnologías. Ahora vamos a aplicar el método en el caso de Colombia. Entonces, antes de pasar a discutir el caso de Colombia, no sé si haya preguntas o todo está claro. Pues a mí sí me surgía como, su merced mencionaba como el impacto que se podía medir en la creación de, o bueno, la constitución, bueno, no sé, de algunas energías intermitentes, pero para el caso de las baterías de almacenamiento, o cómo se almacenaría esa energía. Es una buena pregunta. Sí, en este caso, digamos, en el caso de las controlables, podríamos llegar a estimar cómo se reparten, ¿no? en las diferentes tecnologías. En el caso del almacenamiento de energía, no lo hemos hecho porque nos dimos cuenta que sin importar la tecnología que elijamos, es demasiado caro. Sigue siendo muy caro almacenar energía. Entonces, realmente cualquier energía que utilicemos va a costar mucho dinero. Ah, ok, ok. Gracias. Sí, no, con gusto. Digamos, podríamos pensar en usar un método similar, parecido, para distribuir en varias tecnologías de almacenamiento. Incluso lo hemos intentado mirando los tiempos de almacenamiento más que la capacidad, pero sigue siendo muy costoso. No hay todavía una tecnología de almacenamiento lo suficientemente competitiva como para que valga la pena, para que sea económicamente viable. De hecho, en el caso de Colombia lo vamos a ver. Ahí hay algo interesante. Entonces, para mirar el caso de Colombia, vamos a definir esa parte de la realidad que queremos reproducir. Como entrada, tenemos la variación horaria, que ya habíamos visto, pues es parte de la intermitencia, de la energía solar y eólica, la producción, y de la demanda eléctrica de Colombia. A modo de configuración, vamos a tomar escenarios desde 0% de solar y eólico hasta 100%. Incluso si ya hoy sabemos que ya hay más o menos un 10% de fuentes intermitentes en Colombia, vamos a ver qué pasa desde 0 hasta 100%. Y asumimos que vamos a usar 50-50. Aunque en Colombia tenemos una tendencia a usar más solar que eólico, digamos que bueno, 50% solar, 50% eólico de esa parte intermitente. Vamos a ver el tema del almacenamiento, si es que realmente se necesita y hasta dónde, y con los dos métodos de almacenamiento. Y por ahora no vamos a tener en cuenta pérdidas en la transmisión de energía, cosa que no es cierto, porque en Colombia tenemos pérdidas de energía importantes y cuando hay transferencia. Entonces Colombia pues tiene también sus propias
características. La primera es que Colombia tiene un sistema interconectado y el sistema no interconectado. Aquí vemos la parte interconectada, es esta gris clarita, que es apenas el 48% de toda la superficie. Es decir, más de la mitad de la superficie del país está fuera de la zona interconectada, o sea, no está conectada. Toda esta parte del Amazonas, del Oriente, el Darién, Chocó, el este del Cauca de Nariño, no está interconectado. Entonces, más de la mitad del país está sin interconexión. Obviamente, pues la parte insular está fuera de la zona interconectada. Esto, aunque se ve así de grave, en realidad solo representa menos del 2% de la población del país. O sea, el 98% de la población del país está interconectada. El problema es que hay comunidades que están en esta zona no interconectada y aunque son en número, es solo el 2% o menos, lo que resulta impactante es la cantidad en términos de superficie, es más de la mitad del país. Entonces, ese es uno de los desafíos que tiene Colombia. Entonces, para simplificarlo, solo nos vamos a preocupar en la zona interconectada. Del total del país, que es 1.142.000 kilómetros cuadrados, la zona interconectada es 548.160 kilómetros cuadrados. Solo vamos a hacer el análisis para la zona interconectada, es decir, aunque no esté bien, nos vamos a olvidar de la parte no interconectada. Hacemos el análisis parecido de la superficie disponible y Colombia pues tiene la ventaja que tenemos más potencial de generación renovable, solar y eólica específicamente. Y lo que vemos es que necesitamos, por ejemplo, con turbinas eólicas, para generar la demanda de la zona interconectada entre 0.3% y 1.13% de la superficie de la zona interconectada. Ahora pues imagínense, podríamos generar 100 veces la demanda del país con la zona, con la superficie de la zona interconectada. Obviamente pues es imposible porque ya hay pues gente viviendo, hay ciudades, hay ríos, hay autopistas, carreteras, aeropuertos. Nadie ha estimado la superficie disponible en Colombia para instalar este tipo de proyectos. Pero así, solo haciendo un análisis grueso, pues vemos que solo el 1% de la zona interconectada, o sea, es realmente enorme el potencial de generación eólica en Colombia. Luego vemos el potencial de generación fotovoltaico, es todavía más grande, 10 veces más grande. Entonces, pues espacio y sol y viento hay. Toca es buscar en dónde instalarlo, pero de qué hay. Y en la zona interconectada, o sea, no hay excusa para no interconectar esos proyectos tampoco. Entonces, luego ya usando el modelo, usamos el modelo sin almacenamiento y vemos qué pasa con las fuentes de generación controlable en Colombia. Aquí vemos de 0 al 70% de la demanda con solar y eólico y vemos cómo metiendo cada vez un poco más, introduciendo energía solar y eólica, bajamos la necesidad de tener fuentes controlables, que es un poco lógico por lo que veíamos de la intermitencia. Y lo que vemos en el almacenamiento es que en realidad, miren, podemos llegar hasta el 30%. Es una locura. 30%, 40% si usamos solo energía eólica, hasta el 40%. Si usamos la combinación, también 50 solar, 50 eólico, 40%. Si usamos solo energía solar, sí llegamos solo hasta el 30%. Pero miren lo lejos que podemos llegar sin necesitar almacenamiento de energía. Aquí el almacenamiento de energía nos da 0 al 40% si combinamos energía solar y eólica. Y nuestra fuente energética más grande en electricidad es la hidroeléctrica, 70%. Hidroeléctrica, bueno, últimamente ha bajado, digamos 50%, 60% hidroeléctrica. Completamos con energía solar y eólica, no necesitamos ningún tipo de almacenamiento de energía. Y si estamos utilizando fuentes fósiles, que es lo que estamos haciendo para compensar la bajada en los niveles de las represas, con solar y eólico necesitamos quemar menos combustibles, quemamos menos gas, menos gasolinas, menos diésel. Entonces, realmente está el potencial y están los efectos positivos. Ahora, digamos que quisiéramos ir más lejos
por cosas de la vida, no sé, solo vamos a instalar fuentes solares, entonces, y queremos llegar al 40%, necesitamos almacenar energía, o queremos ir más allá, 50, 60, 70% de energía solar y eólica, entonces necesitamos almacenar energía. Obviamente, ya pues se dispara la capacidad de almacenamiento que necesitamos. Pero nosotros ya tenemos fuentes hidroeléctricas, entonces podríamos instalarle sistemas de respaldo, sistemas adicionales de una tecnología que se llama almacenamiento de energía hidroeléctrica por bombeo, este PSH, Pumped Storage Hydroelectricity. ¿Qué es lo que hace? Cuando tengo sobreproducción, recuerdan que hay picos en los que sobreproduzco electricidad con energía solar y eólica, pues tengo una bomba y lo que hago es que bombeo la energía desde abajo, puede ser un río, un lago, hasta arriba a la represa. Y cuando no estoy generando con que no hace sol y no está soplando el viento, pero necesito electricidad en esa hora, en ese momento, pues simplemente abro la represa y la hago pasar por turbinas, por turbogeneradores, que es como funcionan las hidroeléctricas normales, las hidroeléctricas de represa. Entonces, esta tecnología es fácilmente adaptable. Nosotros ya tenemos hidroeléctricas, bastante. Se van a hacer más seguramente. Entonces, pues, ¿por qué no pensar en si eventualmente se necesita un respaldo de almacenamiento de energía, eh, utilizar o empezar a usar este tipo de esquemas? Y eso nos permitiría llegar todavía más lejos en transición energética. Entonces, pues, lo que hablamos hace un momento, ya no es necesario, digamos, invertir en una capacidad de almacenamiento de energía muy, muy costosa y muy grande, porque realmente la matriz energética en Colombia es fácilmente adaptable para la transición. Ahora sí hay un pero, y aquí sí me gustaría, pues que miremos un poco las desventajas, ¿no? La vulnerabilidad de todo este sistema. Colombia sí se la jugó muy bien después de los 90, cuando hubo los apagones, en diversificar la matriz energética, aumentar la capacidad instalada, sobre todo en hidroeléctricas, porque es el principal recurso que tenemos por nuestra geografía, pero hay una vulnerabilidad, específicamente al cambio climático. Acá lo que vemos es el mapa del aumento de temperaturas estimadas para el 2100. Y lo que vemos es que, bueno, aquí esta parte del Ecuador tiene una anomalía positiva de entre 2 y 3 grados Celsius en el futuro. No, pareciera que no es mucho, pero las consecuencias son bastante graves. Ustedes como ingenieros ambientales pues las deben conocer mucho mejor que yo incluso. Y en el caso específico de Colombia, en este cuadrante, pues vemos que hay zonas donde el impacto va a ser todavía más importante. Las zonas montañosas específicamente van a tener un calentamiento más importante que las zonas de valles, ciénagas, incluso cerca a la costa, lo cual es muy preocupante porque pues ahí es donde está nuestro recurso energético, que son las hidroeléctricas. Es decir, si preciso se nos va a calentar lo que teníamos fresquito, que es donde guardamos el agüita, pues ya ahí empieza a ser un poco preocupante, ¿no? Ya ustedes como habrán visto. Ahora luego, esto es de un estudio que hicimos hace un par de años, en donde buscábamos evaluar la vulnerabilidad de Colombia frente al cambio climático, sobre todo en la parte energética. Y veíamos varias cosas que pues buscando indicios de lo que podría llegar a pasar, eso fue hace como 2 años, pues todavía no estaba tan grave la situación, y veíamos que, que la demanda eléctrica del país se localiza pues en donde hay zonas urbanas densamente pobladas, Bogotá, Medellín y Antioquia, específicamente por el caso de Medellín, Santander, ¿sí? Aquí, bueno, Bolívar, Atlántico, zonas que normalmente tienen mucha población y pues que tienen mucha demanda energética. Y luego en el tiempo también veíamos cómo con la población ha crecido la demanda, ¿sí? Entonces vemos la demanda de la población, la línea negra, y con el aumento de la población ha crecido la demanda, que es la línea punteada. Y
nos dábamos cuenta de algo que pues hoy es evidente, ¿no? Que los periodos de sequía con mayores temperaturas promedio del año aumentaban la demanda, ¿sí? Entonces, los años más cálidos, son estos con las flechitas rojas, la temperatura promedio es un poquito más alta, por ejemplo, 23.1 o 23.4, 0.3 grados de diferencia, y la demanda ya se sube por el tema de la climatización de los aires acondicionados. Y los años frescos, la demanda baja un poquito también. Entonces, estas anomalías, eh, ya empezamos a ver que hay dos cosas. La primera, que si hace más calor, gastamos más energía, ¿sí? Porque necesitamos aire acondicionado. Y la segunda, eh, que la demanda está aumentando y tenemos o sea, son las dos cosas. La demanda aumenta y tenemos menos agua porque la temperatura está subiendo. Entonces, menos agua para generar electricidad, pero necesito más electricidad para refrescar mi casa, mis centros comerciales, mis aeropuertos. Entonces, efecto bola de nieve, un ciclo de retracción positivo. Entonces ahí ya empezábamos a perfilar un poco el problema. Ahora está el fenómeno del niño también. El fenómeno del niño se presentó sobre todo en el año 2015. Aquí vemos entre 2014 y 2015. Ha sido la anomalía más fuerte. La vemos acá. 2014-2015 está la anomalía más fuerte. Y en esa anomalía más fuerte, ¿qué veíamos? Que los periodos pues fueron de sequía más largos, más intensos y por lo tanto pues necesitábamos más energía y teníamos menos generación hidroeléctrica, incluso hubo racionamientos controlados ya en el 2016. Acá vemos en la izquierda el uso de los recursos de la matriz energética de Colombia entre el 2019 y 2020 y vemos cómo estos varían en cuanto a la forma como se complementa la hidroelectricidad, que es esta parte verde clarita, con las otras que sobre todo son gas natural, esta cafecita, y carbón, que es esta verde oscurita. Entonces lo que vemos es que los meses más secos, por lo general enero, febrero, ¿sí? Junio, esos meses que son más secos, pues nos toca quemar más fuentes fósiles porque nuestras hidroeléctricas no dan abasto, no alcanzan a generar la demanda, lo que ha venido pasando nuevamente este año. Esto fue hace 4 años. Y aquí a la derecha lo que tenemos es la diferencia entre la demanda y la producción, es decir, cuando hay déficit, es decir, más demanda que producción, tenemos estas líneas positivas, y cuando hay más producción que demanda, tenemos estas líneas negativas, ¿sí? Entonces, aquí lo que veíamos era 2000 a 2003, había un déficit pequeño. Aquí en el 2011 hubo un superávit, o sea, hubo un pico de producción brutal. Luego hubo fluctuaciones y desde el 2015, que fue el fenómeno del niño del 2015, pues ya empezamos a tener anomalías, ¿sí? Empezamos a tener anomalías en los meses secos del año. Anomalías que llegaron a ser bien importantes en 2019-2020, que yo recuerdo, no fue fenómeno del Niño, pero fue una sequía larga e importante, sobre todo en la costa Caribe. Y pues ahora otra vez el fenómeno del Niño este año, desde el año pasado. Luego lo que vemos aquí es el aumento de la demanda y de la producción de energía. Y lo que vemos es que esta línea azulita punteada es la producción y la línea roja es la demanda. Entonces vemos como aquí, en el 2018, se cruzan. Empezamos a tener más demanda que producción. Y esto sigue a futuro. Seguramente ahorita ya las líneas están perfectamente cruzadas y ya no, no tenemos sobreproducción de energía. Por eso es que ya dejamos de venderle a Ecuador, por ejemplo, energía. Entonces queríamos evaluar esta vulnerabilidad y para eso seleccionamos varias variables buscando identificar cuáles son las que más pesan en el análisis de vulnerabilidad. Y para eso seleccionamos varias que nos parecían como que, oiga, esto debe jugar, esto debe tener algo que ver con la vulnerabilidad energética en Colombia. Temperatura, precipitación, la población, el PIB
que es una variable económica, bueno, la población demográfica, estas dos son meteorológicas, las emisiones de gases de efecto invernadero, variables ambientales, y luego variables técnicas energéticas, que son las reservas en las represas, reservas de energía en las represas también, la demanda energética, producción, importaciones y exportaciones de energía. Entonces, como de todas estas variables, pues hay unas que son más importantes que otras, algunas tendrán variaciones que van con las otras, por ejemplo, si mi demanda sube, pues la producción debería tender a subir, por ejemplo. Entonces, para filtrar todas estas variables, hicimos un análisis de componente principal, un PSA o ACP en español. Y lo que vemos aquí a la derecha son los resultados de los vectores de correlación de ese modelo PCA, es un modelo estadístico. Y lo que nos dice es, si el vector es largo y toca esta circunferencia de valor de radio 1, quiere decir que la correlación es muy buena con estas dimensiones. En este caso, por ejemplo, este ED con la dimensión 1 y esta EE con la dimensión 2, por ejemplo. Y además, si todos los vectores van para el mismo lado, quiere decir que covarían, o sea, tienen tendencias similares que entre ellos, Entonces aquí lo que hicimos fue identificar 4 clústeres, o sea, si ustedes se dan cuenta aquí este está solito, este tiene un compañerito, pero el que correlaciona con más fuerza es este EI, que aquí también tenemos este vector azul que está con la población, pero este es más largo, entonces correlaciona mejor. Y aquí la demanda eléctrica es la más larga de todas estas, que son temperatura, población, bueno, PIB, ya ni me acuerdo cuáles eran. RB debe ser, hay una que es precipitación, otra es población y la otra es producción, perdón, sí. Entonces, nos quedamos con 4. De cada clúster elegimos la que mejor correlacionaba. Demanda, EI, que creo que es importación, exportación, y ER es las reservas. Hicimos las correlaciones entre esas variables y encontramos que en realidad la que mejor correlaciona con el grupo es la demanda eléctrica. Y reflexionando al respecto, pues nos dimos cuenta que efectivamente en Colombia la demanda eléctrica está muy localizada en las zonas urbanas densamente pobladas, está en aumento y aumenta con los factores climáticos. Si hace calor, consumimos más, si no hace calor, consumimos un poquito menos. Entonces, claramente la demanda es crítica en Colombia y yo creo que en general habrá que hacer el estudio en otros lugares, pero en Colombia pues es crítica la variación de la demanda. Y bueno, aquí vemos cómo covaría de forma consistente con las otras variables representativas de los clústeres. Y con esto lo que hicimos fue mirar la vulnerabilidad en el país y ver en dónde era más vulnerable energéticamente el país en términos de su división política, de sus departamentos. ¿Cómo lo hicimos? Con un score, entonces sacamos un índice de vulnerabilidad que es un promedio ponderado de un score con un factor de ponderación. Y aquí lo que tenemos es que el score dependía de estas variables, de los 4 clústeres, de la demanda, la producción, la población, el PIB, y bueno, en fin. Y luego sacamos un porcentaje máximo. Entonces, este porcentaje máximo es igual a la cantidad de datos. Si estos datos pues, se consideraban críticos, por ejemplo, que aumentaba la temperatura cada año respecto al anterior. Entonces, si la temperatura hubiera sido una variable representativa, entonces todos los años del análisis contaban. En la demanda, por ejemplo, si la demanda subía n cantidad de años seguidos uno tras otro, entonces esa cantidad de años me daba el índice máximo. Y lo que hicimos fue sacar el valor del índice respecto al máximo para cada departamento. Identificamos los departamentos con mayor riesgo
de energético respecto al cambio climático. Identificamos, bueno, primero Chocó, luego Antioquia, Risaralda, Quindío, Tolima, Bogotá, está hasta el sexto puesto, luego Casanare y norte de Santander. Entonces, conclusiones finales, ya de lo que hemos mirado para Colombia. De la primera parte, bueno, que la modelación es una herramienta para ingeniería en varias áreas y para varios propósitos. El ingeniero siempre será necesario, siempre se necesitará el capital humano, aunque aparezcan nuevas tecnologías. Hay una parte de solución de problemas que siempre vamos a necesitar soluciones nuevas. Entonces, esa intervención humana y el uso de las tecnologías en conjunto es lo que llamamos ingeniería y siempre será necesario. Para los que se preocupan por el tema de la IA, pues necesariamente la IA depende de lo que ya se ha hecho antes, entonces el ingeniero será siempre necesario para hacer las cosas que son nuevas. En el caso de Colombia específicamente, el almacenamiento de energía, como les comentaba, no es necesario, de acuerdo con estos resultados preliminares que les mostré hoy. El complemento, la diversificación de intermitentes más controlables, ya sean renovables o no renovables, permite que no sea necesario el uso de almacenamiento de energía. Pero como nuestra matriz energética depende tanto del recurso hídrico, de la hidroelectricidad, este sí le da una vulnerabilidad al cambio climático y nos hace preguntarnos, bueno, tenemos que reemplazar esas fuentes hidroeléctricas por otras, ¿cuáles? Si son gas natural, como también se viene hablando por ahí, o energía nuclear, también se viene hablando por ahí muy fuerte desde hace un tiempo, sobre todo en Antioquia. En fin, es un debate que está abierto en este momento. Y luego, ¿qué pasa con la vulnerabilidad de las zonas interconectadas? Como les decía, estos resultados son para las áreas interconectadas. Al parecer, pues la variable más crítica es la demanda y por eso hay que pensar en formas de manejar mejor esta demanda, proyectar mejor la demanda para reducir estas vulnerabilidades, sobre todo en las regiones donde el tema es más sensible. Y hay que evaluar las estrategias de adaptación y mitigación, que sería electrificación de la demanda, por ejemplo, eficiencia energética, o sea, hacer lo mismo con menos energía. Demográfico, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber más gente? ¿Va a haber menos gente? ¿Cómo se va a gestionar eso? Bueno, en fin, vehículos eléctricos o gas natural, hidrógeno, son las preguntas que están sobre la mesa en este momento. Muchas gracias por su atención. Ahora sí, preguntas, discusión, debate, correcciones. Muchas gracias, Marco, por la presentación. Chicos, si tienen preguntas, dudas, inquietudes, si tienen, eh, no sé, por curiosidad o por interés, cualquier cosa, pues podemos preguntarlo y charlarlo en este espacio. Bueno, parece que no hay preguntas. Profe, yo. Sí, Juan, dale. No, pues, ante todo, muchísimas gracias por la presentación. Te iba a preguntar, entendiendo el aspecto, pues, de que ahorita están de los parques eólicos y el parque solar que está acá en Colombia, en La Guajira y eso funcionaría como para llenar esos vacíos que están en esas zonas o cómo lo ves? Ok, es una buena pregunta. Yo entiendo, por ejemplo, en el tema de los parques eólicos en La Guajira, que el problema es de interconexión, entre otros. Hay varios problemas, pero el tema de la interconexión ha limitado la entrada de muchos proyectos porque hay que darle viabilidad económica, es decir, si viene algún inversionista y quiere construir un parque eólico o invertir en la construcción de un parque eólico, pues necesita que haya una buena infraestructura de interconexión, de transporte, de venta de energía, que el mercado pues le permita que sea buen negocio y no simplemente pues invertir y tener un riesgo muy grande de perder el dinero.
Entonces, ese tema de riesgo financiero está muy presente y está vinculado con la interconexión. Es decir, si vamos a generar electricidad con parques eólicos en La Guajira, hay que garantizar que luego esa electricidad es efectivamente consumida, sea en La Guajira o sea dentro del país, y para eso lo más fácil es tener un sistema interconectado que llegue hasta allá. En La Guajira eso es un problema por el tema de obras públicas. Entonces, al parecer, eso limita mucho el tema eólico en La Guajira. Luego está el tema de las fuentes solares, que yo creo que eso es más fácil porque se pueden ubicar casi que en cualquier lugar donde haya un potencial bueno de energía solar y es fácilmente conectado al sistema interconectado, digamos en las zonas del área interconectada. Hay otro tema que son las áreas no interconectadas, que ese no lo hemos estudiado, pero en las áreas interconectadas se está empezando a hablar de comunidades energéticas o autónomas energéticamente, y ahí casi que es la única posibilidad que hay. Tener un parque solar, un parque eólico en una ciudad que no tiene acceso al sistema interconectado como Mitú, por ejemplo, eh, casi que es la única solución sostenible que hay, porque la otra solución es hacer como tradicionalmente se ha hecho, que es utilizar generadores a gasolina para generar unas pocas horas de electricidad. Y pues esa no es una solución viable. Lo que podríamos pensar en fases es primero instalar algún parque solar complementado con estos generadores. Eso reduciría ya de paso un montón de consumo de gasolina y de emisiones. Y eventualmente, si los sistemas de almacenamiento de energía llegan a ser económicamente competitivos, eliminar totalmente la dependencia de estas fuentes no renovables en las zonas no interconectadas. El desafío allá es más grande. No sé si es a eso a lo que te referías con tu pregunta. Sí, creo que iba por ese Sí, sí, lado. sí. Sí, pues esa era como mi duda, como para en qué aspecto lo están haciendo. Porque sí puede funcionar en cierto hueco que haya, pero hacia qué propósito en sí lo están buscando. Si ya es un financiamiento, si ya es algo así de aspecto social, es totalmente entendible. Sí, 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 ahí hay que entrar a verificar cada caso específicamente, ya digamos al momento de implementar. Algo que no les decía en la presentación es que este es un enfoque eh, un poco, tal vez muy global, ¿no? Es un enfoque top-down, entonces vemos realmente toda el área, todo el potencial disponible, toda la variación de la demanda de todo un país, de toda una región, pero ya al momento de un proyecto específico, de un parque solar específico, el problema se transforma y se vuelve diferente. Ya hay otras cosas que entran a jugar y hay que preguntarse si ese es el buen lugar para hacerlo, cómo se va a acoplar con una estrategia a mayor escala. eh, y, y todo, digamos, tiene que obedecer a una estrategia global en la que pues haya como un plan, ¿sí? En medio de todo, el otro día yo veía que Colombia lo ha hecho bien. Después de los apagones del 92, la zona interconectada no ha estado apagada, lo cual me sorprende mucho, pero es una buena noticia comparado pues, con todos los otros países de la región. Parece que la estabilidad energética en Colombia ha sido muy buena. Si queremos conservarla, pues hay que seguir mejorando y el único paso que nos queda para llegar más lejos, pues es implementar las nuevas tecnologías, hacer menos vulnerable nuestro sistema y este tipo de preguntas es las que hay que plantearse. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Bueno, Juan, por la pregunta. Aquí tenemos también a la profe Adriana, que está levantando la mano. Profe, adelante. Profe Adriana. Profe, no te escuchamos.
En el chat, tal vez, De si pronto, alguien. sí, profe, si quieres, puedes colocar la pregunta o el mensaje en el chat. Ok. Sí, bueno, el modelo está en desarrollo aún. Específicamente el modelo con el que estoy trabajando, lo hemos probado ya en algunos casos de estudio, en Colombia preliminarmente, pero sí se necesitan más pruebas en más lugares. Colombia sería un buen lugar para implementar el modelo y sacar conclusiones al respecto, yo creo. Eh, Sí, sí, bueno, en el tema de transición energética hay muchos modelos que son de balance general, es decir, que toman la cantidad de energía producida en todo un año, por ejemplo, con energía solar, la cantidad de energía producida en todo un año con hidroeléctricas, por ejemplo, y dicen al final el balance, demanda menos esto, tuve un excedente, tuve una falta, pero no consideran la intermitencia. Y la intermitencia, pues hemos visto que es una fuente de bastante eh, impacto en la estrategia de transición energética. Puede cambiar totalmente el resultado, totalmente la proyección de un escenario de transición. Entonces, lo ideal es, se pueden hacer en Excel de forma simplificada, pero para ser rigurosos sí hay que pensar en un modelo que considere este tipo de fenómeno de intermitencia. Hay varios, hay varios. Hay unos modelos enfocados en evaluar escenarios, es decir, uno tiene su escenario, uno lo prueba, entonces tú metes todo el escenario en el modelo y el modelo te lo simula y te dice qué pasará. Te dice cuánto necesitarías de almacenamiento, cuánto producirías en tal momento del año, ¿sí? Hay otros modelos, como el modelo con el que yo trabajo, que es muy de evaluar muchos escenarios y ver tendencias a lo largo de muchas posibilidades. Entonces, hay muchos enfoques y hay realmente mucha incertidumbre respecto a las medidas, respecto al resultado, porque pues hay muchos intereses diferentes. También algunos países tendrán intereses por ejemplo, reducir importaciones, como en Ecuador en este momento, por ejemplo, y otros países en reducir, por ejemplo, vulnerabilidad o riesgo, como en el caso de nosotros en Colombia. Entonces, yo creo que todos los modelos son aplicables, pero sí hay que cuestionarse si es el más adecuado, bajo qué circunstancias, y de pronto incluso, ¿por qué no desarrollar un modelo específico para el caso de Colombia o de una región de Colombia? Excel no es del todo una herramienta mala, pero a nivel exploratorio yo creería que sí, sí luego hay que pensar en modelos un poco más robustos. Con gusto. Listo, chicos, nos queda tiempo para una última preguntita. De pronto, si alguien más tiene alguna duda, algún comentario. No, tranquila, profe, no hay problema. Muchas gracias por también unirte a la charla. Y pues nada, nuevamente muchas gracias, Marco, por la presentación, por la charla. A mí me parece un tema muy interesante y de una alta relevancia en la actualidad y a futuro.
Entonces, pues esta oportunidad para compartir con los muchachos ese trabajo que se ha realizado me parece bastante valioso e importante. Entonces, pues agradecerles también a ustedes, chicos, por tomarse el tiempo de conectarse y prestar atención a esta información. Y pues con eso pues terminamos la sesión, terminamos la charla y cualquier cosa pues ahí estaba al final de la presentación el correo del ingeniero y eh, nos estamos hablando en estas 2 semanitas que nos quedan, ya esta última semanita que nos queda de semestre. Listo, chicos. Entonces, un buen día para todos y feliz resto de día. Listo, Gracias, profe, profe, muy muchísimas amable. gracias. Gracias. Gracias,